amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, que aprovechamos la importancia del evento de la Reunión Nacional de Vivienda que organizó la Cámara de la Vivienda, Canadevi. Y bueno, estando por aquí nos encontramos a muchísimos amigos, por eso no quisimos dejar la experiencia a lo que vimos en el programa anterior, y hoy estoy con un bloque con varios amigos muy queridos y que saben mucho de esto de la vivienda. El primero, Javier Olvera. Javier. Horacio, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de platicar contigo, porque han de saber ustedes que Javier, además de ser un hombre de la vivienda, tiene una empresa que es Vivo, que es una empresa muy importante en Quintana Roo. Pues aparte de todo, eres presidente de la Cámara de la Vivienda en Quintana Roo. Ahora nos toca representar a la Cámara ya en el estado, sí. Ahora, estamos en Vivienda en Verde, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de crédito hipotecario, de desarrollo urbano y también de sustentabilidad. Porque una parte importante de lo que está pasando en una ciudad como Cancún, por ejemplo, es que Cancún es un ejemplo muy interesante de ciudad, porque es una de las, creo que son 3 o 4 ciudades en el mundo que hace un siglo no existían y que hoy tienen más de 1 millón de habitantes. Algo así es, ¿no? Es una ciudad que es un ejemplo de desarrollo en muy poco tiempo. ¿Cómo hacen para que esto conviva con una sensata desarrollo urbano y con una sensata capacidad de generar vivienda? Bueno, yo creo que Cancún nace como un centro integralmente planeado por parte de Fonatur. Es una ciudad que es un ejemplo de desarrollo durante su primera etapa de vida y que durante los primeros 20 años todos los planes que se establecieron, que eran un sueño en 1970, empezaron a cobrar realidad, se empezaron a materializar y bueno, al final del día, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de crear un centro de atractivo internacional, se logró de manera sobresaliente. Este esfuerzo, sin duda, en el tiempo fue rebasado. Esta planeación fue rebasada por la realidad. Pasaron más de 20 años, se superó el plan de aquella época y lo que el Estado siempre ha estado, como el crecimiento es tan alto, siempre le va quedando corto un poquito los planes de crecimiento que se van haciendo. Entonces ha sido normal. Algún exgobernador decía que Quintana Roo es como aquellos niños que nomás les compras un pantalón y al poco tiempo ya les queda corto, ¿no? Pues sí. Y en esto, en todos los sentidos, Quintana Roo siempre ha sido un reto para los gobiernos que les ha tocado dirigir el Estado, y en muchas ocasiones en la parte de desarrollo urbano nos ha costado trabajo lograr tomar la velocidad y mantener un desarrollo urbano perfectamente bien hecho. Lo que sí es cierto es que en muchos sentidos, por ejemplo, la ciudad de Playa del Carmen es un ejemplo de planeación que funciona muy bien y fue acompañada con esfuerzos estatales, municipales y federales para que la ciudad se fuera instrumentando. Cancún, en muchas de sus años y en muchas de sus etapas también, ha habido otras que han resultado complicadas, pero bueno, a este esfuerzo se ha venido sumando la dinámica de la vivienda de los últimos 15 o 20 años. Claro. Sin duda hemos marcado a través de la vivienda las siguientes etapas de crecimiento. Nuevamente Cancún es el primero que recibe este impulso de la vivienda y después Playa del Carmen, de una manera más ordenada, lo ha dirigido un poco mejor. Creo que hoy los programas directores urbanos ya contemplan perfectamente bien los crecimientos de la vivienda, de tal forma que Quintana Roo está mucho más preparado para recibir los crecimientos actuales, los crecimientos que se presentan para el futuro, y creo que la industria cada vez es más consciente de lo importante que es la planeación urbana. Yo creo que sí, porque además hay un tema muy importante que es, yo quiero suponer lo que pasaba en Cancún cuando vamos a hacer oferta turística. Ok, en algún lugar tiene que vivir la gente que trabaja en los hoteles. Y eso cuando los hoteles, en lugar de ser los primeros 5 hoteles, ya eran los primeros 10 hoteles, y ahora son los primeros 1,500 hoteles, o no sé cuántos haya, quiere decir que la demanda habitacional es enorme. Así es. ¿Eso cómo lo compaginan? Estamos hablando de, por ejemplo, de una industria donde mucho del trabajador, por naturaleza, es derechohabiente de Infonavit. Así es. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para generar vivienda cerca de los lugares de trabajo, sin desgraciar las ciudades y además generando un contexto sustentable? Mira, yo creo que el tema de la vivienda para los hoteleros ha sido, en las etapas iniciales fue un verdadero reto. Lo que dices es correcto. Se establece un hotel en una zona donde no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar muy bonito,
y es muy atractivo para estar como turista, pero la gente tiene que vivir en algún lado. Y entonces, normalmente, bueno, nos pasó que primero no había gente, después la gente vivía en muy poquitas viviendas, con mucha gente vivía en las viviendas. Después, cuando se desarrolló la Riviera Maya, pues la gente vivía en Cancún y tenía que desplazarse mucho tiempo. Y entonces lo que empezó a hacer es que se empezó a desarrollar un sistema de ciudades. Por lo menos en la Riviera Maya, desde Cancún hasta Tulum, hay 5 centros poblacionales, es Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Ciudad de Aventuras y Tulum, que alojan vivienda. Inclusive está un sexto que es Acumal, donde ya hay vivienda, donde hay planes de desarrollo, donde hay programas directores urbanos. Entonces, con este sistema de ciudades grandes y ciudades de apoyo, donde a lo mejor la más pequeña tendrá 10,000 habitantes o 15,000 habitantes, y la más grande pues ya aspira al 1,000,000. Con este sistema de ciudades hemos podido enfrentar el tema, y para los desarrolladores hoteleros ha sido fundamental, porque entonces ya tienen gente que pueden contratar que está a menos de 20 minutos de su centro de trabajo, ¿verdad? ¿Te parece que vayamos a un corte comercial y seguimos platicando? Porque aquí hay un tema que yo quisiera hablar, que se habla de Cancún y perfecto, es una ciudad acotada y limitada. Pero cuando hablamos de Riviera Maya, es lo que tú dices. Cuando dices, vamos a hablar de un corredor turístico, pues también hay que hablar de un corredor de vivienda. Claro. Vamos a un corte y regresamos hablando de esto que es muy interesante para entender qué debe pasar con el resto del país, porque a veces pareciera que cuando hablamos de vivienda, hablamos de la Ciudad de México o de las grandes ciudades. Vamos a un corte y regresamos para platicar Cancún y la vivienda. Seguimos en Vivienda en Verde platicando de cómo cuando se hace ciudad, pareciera que entendiéramos que la ciudad es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero hay ejemplos muy interesantes que es cuando hablamos de un corredor turístico como la Riviera Maya, pues tendríamos que hablar, la Riviera Maya ¿cuánto mide más o menos en distancia? La Riviera Maya desde Cancún hasta Tulum son 120 kilómetros. Quiere decir que si no es una ciudad propiamente, sino es un corredor, tendríamos que pensar en soluciones de vivienda que atendieran la demanda de vivienda de un conglomerado de gente que trabaja a lo largo de 120 kilómetros. Así es. ¿Cómo lo atienden? Lo que hemos hecho es un sistema de ciudades. Quizás ciudades que no fueron tan estrictamente planeadas al principio, quizá algunas de ellas empezaron como campamentos de apoyo para la edificación de esos centros hoteleros, pero que ya habiendo gente instalada, lo que se hizo fue regularla, orientarla, y se empezó a desarrollar alrededor de esto, y en realidad son 6 lugares que le permiten a la gente estar cerca de centros de población, que ya hoy por hoy todos tienen un programa director urbano. Entonces, ya se están desarrollando todas en orden, todas con cierta planeación. Las pequeñas tienen una dinámica, las grandes tienen otra, ¿no? Porque hay desde 15,000 o 20,000 habitantes hasta 1,000,000 de habitantes. Claro. Pero funcionan. Tulum está creciendo mucho, Playa del Carmen es un ejemplo de crecimiento muy importante. En Puerto Morelos tenemos ya un centro a lo mejor de 20 o 30,000, casi 40,000 personas. Está creciendo, sigue creciendo Quintana Roo. Y cuando logras ya instalar con esta diferencia de 20 kilómetros, por decir algo, o 30 kilómetros máximo, este sistema de ciudades ya es distancia suficiente como para poder ir a chambear, estar en 20 minutos en tu chamba y regresar. Pero es interesante porque también, el trabajo estaba resuelto porque fue lo primero. Normalmente en una ciudad vemos que a lo mejor llega primero la vivienda y luego el trabajo. En este caso llegó primero el trabajo y se acomodó la vivienda. Yo creo que a nivel gobierno es un ejercicio muy interesante para ir proveyendo las escuelas, los centros de salud, porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando ya en las nuevas políticas de vivienda y en esta reunión nacional de vivienda es de que la vivienda no debería ir aislada, sino es parte de un sistema de ciudad. Mira, yo creo que ese es el reto más importante que hay en la industria hoy por hoy. En la industria yo diría que no solo en la industria, sino para todas las ciudades del país. Hay ciudades, quizá como la Ciudad de México, muy adelantadas en este cuestionamiento urbano, pero la mayor parte de las ciudades no tienen este entretejido. Aunque hay programas directores urbanos en la mayor parte de las grandes ciudades, quizá las 50 o 60 más grandes, no están acompañados con esfuerzos federales alineados. Y hoy por hoy la vivienda está poniendo en el centro de la discusión precisamente este tema. Ya yo creo que la vivienda digna ya no es tema. No. El tema es la vivienda humana.
la vivienda mucho más humana, mucho más preocupada por la familia, porque estemos cerca de la educación, cerca del doctor, cerca de los centros comerciales, porque la vivienda esté mucho más equipada, que tengas parques, que tengas donde hacer deporte. Y este esfuerzo ya no es de vivienda. No. Es un esfuerzo mucho más integral, porque si quieres poner un hospital estás hablando con la Secretaría de Salud, y las escuelas son con la Secretaría de Educación Pública, y son todos los niveles de gobierno. Ya no estamos hablando de trabajar con el Infonavit, ¿no? Estás hablando de trabajar verdaderamente y con una planeación absoluta con el municipio y con el Estado. No, y además, con la Federación. Como hay gente que tiene diferentes niveles de ingresos, estás hablando incluso de educación pública, privada, perdón. Que yo supongo que algunos de los kinderes que hay pues ya serán privados, porque cuando nació en los 70s, que nació Cancún, pues a lo mejor se podían dar el lujo de no poner kinder, porque imagino que la primera oleada de trabajadores llegaron solos. Sí, sí, claro. Entonces era una ciudad dormitorio de trabajo. Y de repente ya el primer matrimonio que se dio entre esos trabajadores, poco a poco dio como el resultado el primer niño y podías planear, dentro de 2 años voy a necesitar un kinder. Claro. ¿No? O sea, era un ejercicio muy interesante porque esto que estamos viviendo, Cancún no ha cumplido 50 años de vida, ¿no? No, todavía no. Vamos a cumplir apenas. Qué impresión. Ahora, todo esto que está pasando, ¿cómo lo relacionas tú con el contexto de la política federal? Mira, yo creo que nos falta montarnos todavía en Quintana Roo. No estamos alineados al 100% en el contexto de la política nacional de vivienda. Creo, y se han dado pasos muy importantes, creo que hay un cambio fundamental en la manera de pensar de los quintanarroenses con lo que estaba pasando hace 5 o 10 años. Claro. Hace 10 años hablar de densidad era como absurdo, como ¿por qué quieres densificar? ¿A quién quieres fregar, no? Hoy la verdad es que no es así. Hoy se entiende que la economía y la sustentabilidad social, financiera y ecológica de una ciudad más compacta es determinante y no tiene que ver con la rentabilidad de las empresas, tiene que ver con la sustentabilidad. O sea, hacer una ciudad eficiente no tiene que ver con que tú ganes más dinero. No. O sea, yo, por ejemplo, que a lo mejor no te compro una casa, pero sí me interesa que la ciudad sea más eficiente porque yo voy a vivir mejor. Claro. ¿No? Y eso pasa en todas las ciudades del país. Claro. Y entonces todavía nos falta, bueno, hoy ya el concepto ya empieza a entenderse. Ahora, de ahí a estar alineados y con una planeación clara de, miren, voy a necesitar 3 kinders, 4 primarias en esta zona, quiero desarrollar, todavía nos falta mucho a nivel municipal, estatal, pero también federal, que verdaderamente estén entretejidos los planes de desarrollo urbano con los planes reales de inversión pública. ¿Cuál es la realidad de la demanda? Por ejemplo, si tienen que estar entretejidos, me queda clarísimo, pero para atender qué demanda. Más o menos, ¿cuál es la demanda habitacional de Quintana Roo en el año? En Quintana Roo hacemos, este año pasado, a través de la Sonavis, hicimos poquito más de 17,000 casas. 17,000 casas, estamos hablando de Infonavit, Foviste. Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Y con la banca cuántos más serán? Bueno, la banca varía mucho, porque la banca de repente le cierra, 2,000, 3,000. le abre. Pero pues, ya ha llegado a ser 5 o 6,000 y ha llegado a ser 1,500. O sea, digamos que la demanda de Quintana Roo, estamos hablando de poco más de 20,000 casas. Sí, en un buen año sí. Vámonos a un corte comercial y regresamos para platicar cómo es que se generan las soluciones de vivienda para generar más de 20,000 casas en el estado de Quintana Roo. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Amigos, estamos de vuelta en Vivienda en Verde y bueno, yo los invito a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es @Vivienda en Verde, o la de un servidor que es @Horacio_Urbano. Y estamos platicando sobre todo este proceso que permitiría que en un lugar tan bello, pero tan complejo como Quintana Roo, cómo se atienden las necesidades de vivienda de una población pues de composición muy interesante, ¿no? Uno pensaría que parte de la población es flotante porque va a trabajar por temporadas a los hoteles o no lo sé, pero ¿cómo le haces para planear una producción, una demanda de vivienda de 20,000 unidades más o menos para diferentes segmentos? Pues mira, yo creo que la población ya es muy estable en Quintana Roo, está creciendo, crece mucho, tenemos una alta tasa de migración porque hay una alta tasa de crecimiento del empleo. Claro. Entonces, la gente viene a Quintana Roo a trabajar. No hay desempleo en Quintana Roo. El desempleo es muy bajo en Quintana Roo y el reto de la industria es poder ofertar vivienda para los segmentos más bajos que hoy no podemos ofertar. Hoy tenemos una tasa impositiva muy alta en el Estado, estamos trabajando en ella con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales,
porque tenemos que lograr atender más gente. En realidad, el potencial de la industria es mucho mayor. No lo hemos logrado llevar a su potencial, inclusive los últimos años hemos decrecido de manera importante las unidades nuevas que hemos llevado al mercado, en contratendencia con la demanda. La demanda ahora es más alta que antes. O sea, hay más demanda por el empleo y estamos produciendo menos. Entonces aquí estamos trabajando de la mano del gobierno del estado y por supuesto de las autoridades federales para poder encontrarle el camino a crear más opciones de vivienda. Yo creo que parte del tema evidentemente va a tener que parar en que el gobierno tenga una labor importante para desregular, simplificar los trámites, reducir los tiempos de gestión, porque hoy lo que está pasando, no en Quintana Roo y en todo el país, es que los trámites generan un costo y generan un tiempo que encarecen la vivienda. De tal forma que la población de menores ingresos se encuentran con una vivienda un porcentaje más cara únicamente por el costo de trámites, y eso me parece que es absurdo, ¿no? Pues sí, en Quintana Roo una vivienda para que llegue a buen puerto pasa por 94 trámites. 94 trámites. Se tarda 22 meses en tramitarse, no en construirse, en tramitarse. Sí, a lo mejor la construyes en 2 meses. Sí, y el costo regulatorio es el más alto del país. Estas tres cosas combinadas alejan, sin duda, a un segmento muy importante de gente de la vivienda. Sí, claro. Y esto nos impide poder llegar y atender a más familias. Y sobre todo, evidentemente, esto lo que le pega es a las familias de menores ingresos. Claro. Porque una familia de ingresos medios o altos, pues ni modo, paga el costo de los trámites y se enoja y todo, pero lo paga. El problema está con una familia que gane poco y que su nivel de capacidad de compra esté en la rayita. Claro. Entonces, si al precio de venta de la vivienda le tienes que incrementar un porcentaje por el costo de trámites, pues caramba, estás sacando a la gran mayoría de la población, y además es la población que no tiene forma de tener un ahorro para incrementar el enganche. Y ojo, y es gente además con empleo formal, que no podemos atender a pesar de tener empleo formal, inclusive a pesar de tener subsidios. Entonces sí es dramático el tema, es algo en lo que estamos trabajando. Yo estoy seguro que vamos a llegar a una solución, pero sí no tiene sentido porque es un círculo vicioso, y estoy seguro que vamos a encontrar totalmente el contrario, ¿no? Sí, porque además círculo virtuoso. Esto evidentemente lo que propicia es que sea imposible hacer las viviendas más urbanas, más céntricas, todo eso, porque evidentemente debe ser más caro. Entonces una familia que no puede comprar una casa porque no le alcanza, pues menos, si le dices, es que la política pública dice que hoy lo que te conviene es una vivienda en el centro de la ciudad, dirá, pues qué padre, ¿no? No, pero no me alcanza. No me alcanza. No me alcanza, ¿no? Y eso nos está pasando. Mucha gente, en Cancún tenemos 3.700 hectáreas de asentamientos irregulares. ¿Cuánto? 3.700 hectáreas. No me digas. Y esto realmente es un porque tema muy porque volvemos, eso no existía. Se ha venido desarrollando, sí, ya tiene tiempo que se ha venido desarrollando, pero bueno, está incentivado porque hay mucha gente que no accede. La falta de opciones. Sí. O sea, la gente en un lugar va a vivir. Y también hay un tema importante de empleo informal. O sea, el turismo no es la única fuente de no, claro. Finalmente Cancún y la Riviera Maya son ciudades ya, y son ciudades que su motor económico más importante es el turismo. Pero hay escuelas, hay finanzas, hay... Y además yo imagino hay tacos, que así como hay 1 millón de personas que trabajan en los hoteles, hay mucha gente que su negocio es venderle cosas a esos trabajadores. Claro. Entonces ese trabajador hay mangos en la esquina y hay elotes y... Claro, ¿no? y hay películas pirata y hay todo lo que conforma una economía. Y hay el 50% del empleo es informal. El gobierno federal y el gobierno de estado están en una campaña por formalizar el empleo. Nosotros estamos apoyando y bueno, deseándoles el mejor de los éxitos, porque la medida que se formalice el empleo, cosa que no es sencilla, por supuesto. No, sin embargo, la vivienda debiera ser un buen incentivo. Por supuesto. Porque una persona que tenga un empleo formal tiene acceso a un crédito de Infonavit que de otra forma en la informalidad no tiene. No, y además las familias, algunas tienen empleos formales y algunas tienen empleos informales. Entonces, a lo mejor no llegas a todos por el empleo informal, pero el que tiene un empleo formal y lo puedes atender desde más abajo, le puedes dar una solución de vivienda, aunque tenga parte de la familia en la economía informal. Entonces, finalmente la vivienda formal es la que debe impulsar y la que debe incentivar a que se vengan a la economía formal. Sí, claro, porque una ciudad que tiene un crecimiento tan rápido, pues lo que requiere es que se haga producción inmobiliaria de todos los segmentos rápido para que atiendan y no haya esos faltantes. Vaya, si no hay vivienda, la gente se va a meter a invadir algo.
Si no hay locales comerciales, la gente va a agarrar una casa y la va a convertir en tienda. Claro. Si no hay locales comerciales, la gente va a agarrar una casa y la va a convertir en bar. Claro. Pues hay que crear las opciones para que todos los espacios que una familia requiere como sociedad se ocupen, ¿no? Javier, no me la vas a creer. Se nos acabó el tiempo. Pues fue muy rápido. Muy rápido el tiempo. Entonces, amigos, esto fue una plática para que entiendan qué es lo que está pasando en Quintana Roo en materia de vivienda y desarrollo urbano, qué puede venir para un lugar tan importante para el país y qué debemos hacer para que se logre. Javier, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. A tus órdenes. Y amigos, pues esto fue Vivienda en Verde, ya lo saben. Estamos para sus temas, por favor búsquenos, mándenos un correo, mándenos un mensaje por las redes sociales. ¿Qué quisieran que invitáramos? ¿A quién quisieran que trajéramos aquí para platicar? En este caso platicamos de vivienda en uno de los lugares más interesantes del país como fenómeno de generación de ciudad, que es Quintana Roo. Esto fue Vivienda en Verde, gracias por su atención.